Bien, en este video quiero hablarles de las formas estándar de las expresiones booleanas. Empecemos primero por entender bien la terminología que se encierra dentro de una función lógica para que entendamos bien todo, ¿vale? Fijémonos en una expresión como la que tengo aquí representada. En una expresión como esta, a los términos que componen esa expresión se les conoce como términos producto. ¿Por qué? Pues porque cada uno está representando el producto de varias variables. Ese que acabo de cerrar representa el producto de P por Q negado por R, este representa el producto de P negado por Q y este representa el producto de Q por R negado, ¿vale? Cada uno de esos es un término producto. Y a ese tipo de expresiones se les conoce entonces como funciones expresadas en la forma de suma de productos. Miremos otro ejemplo. Pero, por otro lado, una expresión como esta que estamos viendo acá, a los términos que la componen se les conoce como término suma. ¿Por qué? Fíjense que son distintos a los de la expresión que acabamos de ver arriba. Miren que cada uno de los términos ya no es un producto de variables, sino que es una suma de variables, ¿vale? Aquí lo que estoy sumando es a más b negado más c, en el término de al lado estoy sumando a negado más c negado, y en el término de al lado estoy sumando b más c negado. Cada uno de esos términos se conoce como término suma. Y al tipo de expresiones de funciones que están expresadas así, se les conoce como funciones expresadas en la forma de producto de sumas, ¿vale? Entonces, bien, esas dos formas, la forma suma de productos y producto de sumas, son las que se conocen como formas estándar de las expresiones booleanas. Y mediante álgebra booleana y mediante manipulación aritmética podremos llevar cualquier función lógica a que sea expresada de alguna de esas formas. De hecho, cualquier función, la que sea, puede ser expresada en cualquiera de esas dos formas. Y quiero que veamos también por qué el expresar las funciones de esa forma nos va a llevar a facilidad en el análisis, el diseño y la implementación de circuitos lógicos, ¿vale? Entonces, bien, empecemos viendo en detalle la primera de las formas, la forma conocida como forma de suma de productos. Por las siglas en inglés se conoce como forma SOP, forma Sum of Products. Los siguientes son ejemplos de funciones expresadas en forma de suma de productos, ¿vale? Aquí tenemos una función. Fíjense que cada uno de los términos es un término producto. ¿Por qué? Porque representa el producto entre varias variables. Esto es un producto, esto es un producto, esto es un producto, esto es un producto. Y finalmente, ¿qué hago con todos esos productos? Los sumo. Aquí los estoy sumando. Por eso se conoce como suma de productos. El ejemplo siguiente, un poco más de lo mismo. Tengo términos producto, lo que ustedes ven acá, que es producto de varias variables y finalmente lo sumo. Y el último ejemplo también es una forma suma de productos. Miremos qué no sería o cuáles serían ejemplos de funciones que parece ser que están expresadas como suma de productos, pero no lo son. Miremos estas. Ninguna de estas tres funciones que hay ahí está expresada como suma de productos. ¿Por qué? Porque si bien esto es un término producto, eso es verdad, eso también es un término producto, eso es verdad, este término de acá ya no es un término producto, porque no representa únicamente un producto, también está representando sumas, ¿vale? La siguiente función, nosotros sabemos por teorema de Morgan que la negación de un producto es igual a la suma de los negados. Entonces, fíjense que ese término que tengo ahí encerrado es en realidad una suma y no un término producto. Y lo mismo pasa con el término del fondo, el último término de esa expresión. Y miremos la última de las funciones, la función que depende de x y z, vemos que es una función que además de que tiene signos de agrupación, tiene también operaciones que hace que no sean únicamente suma de productos. Por lo cual esas tres funciones son ejemplos de funciones que no están expresadas en su forma original como suma de productos, ¿vale? Una de las características de las funciones estándar, sea la forma SOP o la forma POS, que es la de producto de sumas, es que pueden ser implementadas en dos niveles de compuertas lógicas. Veamos primero cómo funciona para la forma SOP. En la forma SOP voy a tener un nivel de compuertas AND y un nivel de una única compuerta OR. Déjenme les muestro un ejemplo. Esto que vemos acá es la implementación como forma SOP de una función lógica. Entonces veamos. La función original, que es esta que tenemos acá arriba, vemos que efectivamente es una función expresada como suma de productos. Cada uno de esos términos es un término producto y la implementación es muy sencilla. Fíjense que la primera compuerta, esta de acá, se encarga de realizar el producto de estas tres variables.
A negado, B negado por C. Es lo que estamos multiplicando acá. A negado, B negado por C. Y esa compuerta se encarga de realizar ese producto. La siguiente compuerta se encarga de realizar el producto de A por B por C negado. Mírenlo acá. A por B por C negado. Y la última compuerta se encarga de realizar el producto de A por C. A por C. Finalmente, como lo que yo tengo que hacer es sumar esa operación, esos productos, pues tengo un nivel de compuertas, este nivel de compuertas de acá, el nivel de compuertador, que se encarga de hacer esa suma. Entonces, por eso se dice que es una implementación en dos niveles, porque tengo un primer nivel en donde hago los productos y un segundo nivel en donde hago la suma de esos productos, ¿vale? Tengo dos niveles de compuertas en ese caso. ¿Listo? Les decía hace un rato que hay funciones que no están expresadas originalmente en forma SOP, pero se pueden convertir, se pueden manipular mediante el álgebra para que sí lo estén. Tomemos las mismas tres funciones que anteriormente les dije que no estaban representadas en forma SOP y miremos qué manipulación hay que hacerles para llevarlas a la forma SOP. La primera de ellas, pues es muy sencillo. Si aplicamos ley distributiva sobre este término y rompemos el paréntesis, pues vemos que nos quedaría AC por B, mírenlo acá, y luego quedaría AC por C por denegado, ¿vale? Véanlo acá. Fíjense que ya tenemos cuatro términos producto que se están sumando entre sí. Simplifico este para que se me convierta justo en el que tengo debajo y ya he conseguido llevar una expresión que no estaba en forma SOP, ahora sí a una expresión en forma SOP. Fíjense que ha sido simple manipulación algebraica, no he hecho nada más, ¿vale? Vámonos con el segundo ejemplo. Teníamos el problema de los teoremas de De Morgan, es decir, bueno, teníamos el problema de una expresión a la cual le podíamos aplicar un teorema de De Morgan y con lo cual cambiaba. Entonces, esta función que no está en forma SOP, al aplicar la transformación que nos indican los teoremas de De Morgan, sí podemos llevarla a forma SOP, como vemos acá. Y miremos el tercer ejemplo. Muchachos, ustedes pueden pausar este video en cualquier momento, revisar bien la matemática, hacerlo por sus cuentas, ¿vale? Y poder ver si efectivamente lo que les estoy contando coincide con los desarrollos que ustedes estén haciendo. Y miremos de nuevo, como les decía, el último ejemplo, esta función de acá, que habíamos dicho también que no está expresada en forma SOP, pues ya que tiene operaciones como sumas, signos de agrupación, que hacen que no cumpla los requisitos. Si yo por medio de la propiedad distributiva, la ley distributiva, perdón, consigo expresar esto como únicamente suma de productos, sí consigo llevar la expresión a forma SOP, ¿vale? Entonces, bueno, lo que les decía hace un rato, cualquier expresión puede ser expresada en forma estándar, ¿vale? Hay una particularidad de la forma SOP y es que cuando todos los términos producto de la función contienen a todas las variables de la función, entonces hablamos que tenemos una forma SOP canónica, ¿vale? Forma SOP normal es tener suma de términos producto, ¿vale? Suma de productos y ya está. Pero por ejemplo, déjenme les muestro un ejemplo. Esta función que ustedes ven acá, esta de acá, esta es una forma SOP, muy bien, pero no es canónica. ¿Por qué? Porque fíjense que para ser canónica, lo que les decía allí hace un rato, era que cada término producto de la función debe contener a todas las variables. Esta no la contiene. Aquí faltan las variables C y D de la función. En este término producto falta la variable C. En ese término producto falta la variable D. En ese término producto falta la variable B. O sea, es una forma SOP, sí, pero no es función canónica. Entonces, miremos entonces qué es una función SOP canónica en su forma canónica. Supongamos que yo tengo una función f que está definida para tres variables. Es fundamental que siempre indiquemos o nos indiquen para cuántas variables está definida la función, porque es la forma que tendremos de verificar si efectivamente cumple con que sea canónica o no, ¿vale? Y esa función f, que depende de las variables a, b y c, es igual a lo que ustedes ven ahí en pantalla, a esto que hay acá. Fíjense que la función sí es canónica porque todos los términos producto de la función contienen a todas las variables de la función. La función, ¿cuántas variables tiene? 3, A, B y C. Y miren que cada término producto contiene las 3. Una cosa, independientemente de si aparecen negadas o no negadas, eso cuenta, ¿vale? O sea, yo no busco que estén en su forma no negada, no. Necesito es que contengan las 3 variables. Entonces, aquí tengo las 3 variables de la función, aquí tengo las 3 variables y aquí tengo las 3 variables. Como esta función, todos los términos producto contienen todas las variables de la misma, decimos que sí es una función expresada en forma canónica. Déjenme les muestro 3 ejemplos y nosotros mismos determinemos por qué sí son formas canónicas o por qué no. El primero de ellos, este de acá.
Esa no es canónica porque a este término producto le falta una de las variables, la r. El segundo ejemplo, sí es canónico porque fíjense que todos los términos producto contienen las tres variables de la función, x, y, z. Y el último ejemplo, la última función que depende de ABC, no es canónica porque en todos los términos me falta una variable. Aquí me falta la C, aquí me falta la B, aquí me falta la C, aquí me falta la A y aquí me falta la B. O sea, eso hace que esa función no esté expresada en forma canónica. ¿Vale? Bien. Cualquier expresión, sin embargo, puede ser llevada a forma canónica. O sea, esas que acabamos de ver que no están expresadas en forma canónica se pueden arreglar, se pueden corregir. Vamos a ver cómo. ¿Listo? Miremos este ejemplo. La función f, que depende de tres variables pqr, es igual a lo que están viendo ahí en pantalla y nos damos cuenta que no es canónica porque a este término de acá le falta una variable, la variable r, o sea que no es canónica. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver la manipulación booleana que hay que hacer para llevarla a una forma canónica. Yo puedo multiplicar cualquier variable por 1 y no le estoy afectando su valor. A por 1 es igual a A. J por K por 1 es igual a J por K. No afecto el valor cuando yo multiplico por 1, ¿vale? Entonces, si yo hago esta manipulación que he hecho acá, de incluir un producto por 1, no estoy manipulando nada, o sea, no lo estoy cambiando. Esa es una condición sin la cual yo no puedo continuar. Es decir, yo no puedo manipular una expresión cambiándole su valor. Puedo manipularla de forma que no varíe. La puedo simplificar, puedo hacer cosas como estas, pero no puede variar su valor. Al multiplicar por 1, no estoy variando su valor. Muy bien. ¿Y para qué multiplico por 1? Pues será una tontería, pero es para poder expresar la variable que me falta como ese valor de 1. Entonces, ¿qué variable nos falta en ese término? Nos falta la r. Entonces, ¿cómo puedo expresar la r de forma que sea igual a 1? Hay una expresión que es muy buena, que es r más r negado. R más r negado es igual a 1. A más a negado es igual a 1. Cualquier variable más su complemento es igual a 1. O sea que si yo multiplico ese término pq negado por r más r negado, no estoy afectando su valor, porque en realidad lo estoy multiplicando por 1, ¿vale? Y al multiplicarlo por r más r negado, si aplico la ley distributiva, puedo romper el paréntesis y llegar a esto. Fíjense que he conseguido una función que no estaba en forma canónica, he conseguido llevarla a forma canónica, porque ahora sí, todos los términos producto de la función contienen a todas las variables de la misma. Y así es como manipulamos funciones para llevarlas a la forma canónica. Algo que conviene destacar. Partimos de una función con 3 términos producto y por medio de la manipulación hemos llegado a una función de 4 términos producto. No pasa nada, ¿vale? Por el hecho de haber agregado un término producto no quiere decir que estemos que estemos cambiando el valor de la función. El valor de la función sigue siendo el mismo, pero hemos hecho una manipulación algebraica, ¿vale? Bien. Cada uno de los términos, cuando yo tengo una función canónica, una función expresada en forma canónica, cada uno de los términos producto en esa expresión subcanónica se conoce como un min término de la función, ¿vale? O sea, cada uno de estos que tengo acá se conoce como un min término. Cada uno de los términos producto de una función canónica se conoce como un min término. No puedo decir que estos sean min términos. ¿Por qué? Porque esta forma no es canónica, ¿vale? O sea que esto no es un min término. Pero sí lo puedo decir de esta, porque esta función sí que es canónica, ¿vale? Muy bien. Y cada min término será igual a 1 para una combinación específica de las variables que lo componen. Recordemos que un min término no es más que un término producto, o sea, un producto de 3 variables. Y cuando yo multiplico a por b, por poner un ejemplo, solamente hay una opción para que a por b sea igual a 1, y es cuando a vale 1 y b vale 1. Si yo multiplico a por b negado, solamente hay una combinación que hace que eso sea igual a 1, y es que a valga 1 y que b valga 0. Para que a por b negado me dé 1, a tiene que valer 1 y b tiene que valer 0. Pues lo mismo pasa acá. Es decir, en una forma subcanónica hay únicamente una posible combinación de valores de las variables que hacen que cada min término valga 1. Miremos el ejemplo. Tengo una función subcanónica, esta que están viendo aquí en pantalla, ¿vale? En esa función puedo ubicar dos min términos claramente. El min término a b negado por c, que es el primer término producto de la función, véanlo acá, y un segundo min término a negado b por c negado, que es este otro término producto de la función, ¿vale? Me voy a centrar en el primero, en este de acá, en el primero de ellos. Vamos a ver. Para que ese término sea igual a 1, ¿cuánto tienen que valer sus variables a, b y c?
Miren, es A por B negado por C. Para que ese término sea igual a 1, eso ocurrirá únicamente cuando A valga 1, cuando B valga 0 y cuando C valga 1. Es la única combinación que hace que ese término producto valga 1, ¿vale? Y déjenme me centro en el segundo, en este de acá, A negado B por C negado. ¿Cuándo ese término va a valer 1? Únicamente cuando A valga 0, B valga 1 y C valga 0. Es la única forma en la cual ese término, si yo reemplazo valores, fíjense, es igual a 1. Muy bien, ¿para qué les cuento esto? Porque con esos valores que acabamos de hallar, yo puedo entonces codificar los mintérminos. O sea, yo le quiero dar un nombre a esos mintérminos. Entonces aquí los volví a escribir. AB negado C era uno de ellos, déjenme para que vean que no les estoy mintiendo. AB negado C era uno y el otro era A negado BC negado, que son los mismos que tengo acá, ¿vale? Bien, me voy a centrar en ellos. Entonces déjenme, me vengo para acá y les muestro algo. El valor, la combinación de variables A, B y C que hacen que este mintérmino sea igual a 1 es esta que tengo acá, ¿vale? Que A valga 1, B valga 0 y C valga 1. Ese número, el 101, es el número 5 en base 10. Y ese es el código que le voy a dar a ese mintérmino. Este mintérmino lo voy a llamar el mintérmino 5. El mintérmino 5. Y se denota como minúscula, M minúscula y el subíndice 5. ¿Vale? Miremos el siguiente. Este mintérmino que tengo acá, la única combinación que hace que valga 1 es cuando las variables A, B y C valgan 0, 1, 0 respectivamente. Y el número 0, 1, 0, ¿qué número es en decimal? Es el número 2. O sea que el número a ese mintérmino, a este, le doy el código mintérmino 2. Y lo denoto con una M minúscula y un subíndice igual a 2, ¿vale? Entonces por eso lo digo acá. A esos dos términos, mintérminos, los vamos a llamar mintérmino 5, fíjense la notación, M minúscula subíndice 5 y mintérmino 2, M minúscula y subíndice 2. Puedo decir entonces que la función, fíjense que estoy trabajando con la misma función con la que arranqué, esta misma, ¿vale? Puedo decir entonces que esa función, otra forma de expresarla, es decir, que esa función es igual a la suma de los mintérminos 2 y 5, que son los dos mintérminos que acabamos de encontrar. O sea, que eso es igual a la suma de los mintérminos 2 y 5. Y otra forma de expresarlo es esta de acá, que es igual a la sumatoria, muy bien, de los mintérminos 2, 5. Ahí está. Esa es otra forma de expresar las funciones booleanas. Esta es otra forma de trabajar, es la forma estándar canónica de expresarlo, y como ya sé que en una función canónica todos los términos productos son mintérminos, pues por eso lo puedo decir así. Déjenme hago la tabla de verdad de esa función. Vengo, evalúo cuánto vale la función para cada posible valor que tengo acá. O sea que yo vengo y evalúo la función para esta primera fila, por ejemplo, si A vale 0, si B vale 0, si C vale 0, cuánto vale la función, hago la suma, me doy cuenta que vale 0. Muy bien. Después evalúo para 001, después evalúo para 010, después evalúo para 011 y así sucesivamente para todos los valores de esta tabla de verdad. Después de haber hecho la evaluación de la función para todos los valores, ¿de qué me doy cuenta? Que la función vale 1 para sus mintérminos. Dijimos que la función era igual a la sumatoria de los mintérminos 2 y 5. Y cuando vengo y miro en la evaluación de la tabla de verdad para qué posiciones la función vale 1, me doy cuenta que es para el mintérmino 2. ¿Por qué digo el mintérmino 2? Miren qué valores tengo acá. 0, 1, 0. ¿Y quién dijimos que era 0, 1, 0? Disculpen, me subo un segundo. ¿Quién dijimos que era 0, 1, 0? Mírenlo acá arriba. Son los valores de las variables A, B y C que hacen que la función sea 1 o que hacen que ese mintérmino sea 1. O sea que fíjense que ese es el mintérmino 2, ¿vale? 0, 1, 0 es el mintérmino 2 y la función vale 1 para el mintérmino 2. Y también me doy cuenta que vale 1 para el mintérmino 5. ¿Y quién es el mintérmino 5? Mírenlo acá, el 101. ¿Y quién es ese 101? El otro valor de variables que habíamos hallado ahí arriba, el 101, que hacía que ese término producto fuera 1. Claro, tiene sentido. Es decir, cuando una función vale 1, si la función está expresada como la suma de dos cosas, cuando una función vale 1, o cuando este valga 1, o cuando este valga 1. Con que cualquiera de los dos valga 1, la función es 1. Pues eso es lo que hemos acabado de hallar también y lo hemos corroborado con la tabla de verdad.
Por eso podemos decir entonces que los mintérminos de una función son aquellos valores para los cuales la función vale 1. Y por eso puedo expresar la función como suma de mintérminos. ¿Vale? Bien. Miremos un ejemplo de esto que les acabo de contar. Me piden expresar como sumas de mintérminos unas funciones. Me voy a centrar en la primera, ¿vale? Esta función de acá. F que depende de tres variables, x, y, z. Primera pregunta que debemos hacernos antes de empezar. ¿Es forma SOP? Sí, es forma SOP, es una función expresada como suma de productos. Ahí cumple el primer requisito. O sea, efectivamente es forma SOP. Segundo, ¿es canónica? Es canónica si todos los términos contienen todas las variables. Entonces, a la pregunta de si es canónica, no, no es canónica. ¿Por qué? Porque a este término producto le falta la variable y, o sea, no es canónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Primer paso, convertirla en una función canónica. Pues hagámoslo. ¿Cómo se convierte en una función canónica? Ya lo vimos. Tengo que incluir en ese término la variable faltante, que es la variable y. ¿Y cómo hago para incluirla? Pues multiplico por 1 y ya sabemos que y más y negado es 1, entonces reemplazo eso y al poner y más y negado en la expresión y al reemplazar, llego a una forma canónica. Veanlo acá, o sea, ya tengo una forma SOP canónica. Con la función canónica, ¿qué puedo hacer? Pues yo ya sé, se los dije hace un rato, que cada término producto de una forma canónica es un mintérmino. Entonces vamos a ver qué código le corresponde a cada uno de esos mintérminos. Empiezo por el primero, x negado, y negado, z negado. Entonces, ¿cuáles son los valores de las variables x, y, z que hacen que ese término sea 1? Tiene que ser 0. Para que x negado sea 1, x tiene que valer 0, para que y negado sea 1, y tiene que valer 0, para que z negado sea 1, z tiene que valer 0. O sea que los valores de las variables x, y, z que hacen que este término sea 1 son 0, 0, 0. ¿Y qué código decimal le corresponde al número 0, 0, 0? El mintérmino 0, y es lo que tenemos ahí. Déjenme, me voy con el segundo mintérmino, ¿vale? El mintérmino x, y negado, z negado. Entonces, ¿cuánto tienen que valer x, y, z para que ese mintérmino sea igual a 1? X tiene que valer 1, y tiene que valer 0, z tiene que valer 0, ¿y qué código decimal le corresponde a ese número 100? Le corresponde el número 4. O sea que este mintérmino es el mintérmino 4. Déjenme, me voy con el siguiente. X, y, z. ¿Cuánto tiene que valer x, y, z para que eso sea igual a 1? X1, Y1, Z1. ¿Qué código decimal, qué número decimal le corresponde a este código binario 111? El número 7, por tanto este va a ser el mintérmino 7. Y finalmente, para el último término de la expresión, x, y negado por z, véanlo acá, ¿qué código? ¿Cuánto tienen que valer las variables x, y, z para que eso sea 1? Pues x tiene que valer 1, y 0, Z1 para que eso sea igual a 1 y el código binario 101 se corresponde en decimal con el número 5, por tanto este es el mintérmino 5, ¿vale? Entonces muchachos, dicho de otra forma, esta función x, y, z de la que partimos arriba puede ser expresada también como la sumatoria de los mintérminos 0, 4, 7 y 5 o ya aquí ordenados de forma ascendente la sumatoria de los mintérminos 0, 4, 5 y 7. Y aquí estoy cumpliendo con lo que me estaban pidiendo, expresar la función como suma de mintérminos, ¿vale? Vámonos con otro ejemplo, un segundo ejemplo, este de acá, vamos a verlo. Este ejemplo, primera comprobación que debo preguntarme, ¿la función es SOP? Respuesta, sí, sí lo es una suma de productos. Perfecto, miren que esa es una función de 4 variables y todos los términos producto contienen todas las variables. Ah bueno, no se los había dicho, pero esto sirve para funciones de cualquier número de variables. 2, 3, 4, 18, el número de variables que sea, aplica la misma teoría que estamos viendo, ¿vale? Entonces, primera verificación que sea SOP, perfecto, sí lo es. Segunda verificación que sea canónica, es canónica. Entonces podemos decir que sí, porque además cada término producto contiene todas las variables de la función. Como cumple con esos dos requisitos, podemos proceder, porque ya sé que cada uno de estos va a ser un mintérmino de la función. Entonces, ¿cuánto tienen que valer las variables PQRS para que este primer mintérmino sea 1? Tiene que valer 1001 y el código decimal que le corresponde a ese número binario es el 9, por tanto este es el mintérmino 9, ¿vale? Vámonos con el segundo.
P negado, Q, R negado, S. ¿Cuánto tienen que valer esas variables para que ese término sea igual a 1? Tienen que ser 0, 1, 0, 1. ¿Y qué valor decimal le corresponde a ese código binario? El 5. Por tanto, este es el min término 5. Y finalmente, este que tengo acá, P negado, Q, R, S negado, las variables tienen que valer 0, 1, 1, 0. Ese es el código, el número 6, que le corresponde a ese código binario 0, 1, 1, 0. Por tanto, este va a ser el min término 6. Y ya está, era lo que me estaban pidiendo. Entonces, esta función, la función del enunciado, expresada como sumatoria de min términos, va a ser la suma de los min términos 5, 6 y 9, también expresada de esta manera como la sumatoria, esta es la letra sigma, la letra griega, sigma mayúscula, ¿vale? Como la sumatoria de los min términos 5, 6 y 9, ¿vale? Muy bien, espero que hasta ahí todo esté claro. Si hay alguna duda, por favor revisen la bibliografía, me lo pueden preguntar en clase, lo pueden comentar en el foro de la asignatura. Todo esto que les acabo de contar es para la primera de las formas estándar, la forma SOP, la forma suma de productos. Déjenme me devuelvo un segundo para contextualizar. Les estoy hablando de esta, de la forma suma de productos, ¿vale? Lo que les voy a contar a continuación es sobre esta, la forma producto de sumas, ¿vale? En la cual la expresión es un producto de distintas sumas de variables, ¿vale? Voy para allá, entonces, permítanme. Muy bien, estamos acá. Sigamos ahora con la forma de producto de sumas. Por las siglas en inglés se conoce como POS, forma POS. Ya vimos la forma SOP, que era suma de productos, ahora veremos la forma POS, producto de sumas. Veamos ejemplos de funciones expresadas en forma de productos de suma. Esto es un ejemplo. Fíjense que cada uno de estos términos suma se está multiplicando con otro término suma. Por tanto, tengo un producto de sumas. En el siguiente ejemplo pasa lo mismo y en el último ejemplo también. Tenemos tres ejemplos ahí de funciones expresadas como producto de sumas. Déjenme les muestro ejemplos de funciones que no están expresadas como producto de sumas. Miremos la primera de ellas. ¿Por qué no cumple con el requisito? Porque aquí tengo productos de variables y yo lo que quiero es que haya productos de sumas de variables. Esa es la razón por la cual esto no cumple para hacer forma SOP. Miremos la segunda. ¿Qué tengo acá? Una negación de una suma. Y yo sé por los teoremas de De Morgan que la negación de una suma es igual al producto de los negados. O sea que en realidad ese paréntesis es un producto, no una suma. O sea que estoy multiplicando cosas que no son sumas, ¿vale? Y finalmente, en la función de abajo, es un poco la mezcla de los dos. Es decir, fíjense que tengo signos de agrupación, tengo variables que se están multiplicando, no sumando. O sea que tengo un batiburrillo de expresiones que no cumple con la condición de ser producto de sumas, ¿vale? Esos son tres ejemplos de funciones que no están expresadas como producto de sumas. Son funciones lógicas, evidentemente, son funciones válidas, pero no cumplen para estar expresadas como producto de sumas. Una función en forma POS puede ser implementada en dos niveles de compuertas lógicas. Un nivel de sumas, de compuertas OR, y un nivel de producto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero acá ya es realizar primero las sumas y después multiplicar todos esos productos. Veamos un ejemplo. La función que ustedes ven acá, ¿vale? Esta función. Fíjense que se compone de tres términos suma. Cada uno de los paréntesis es un término suma de la función. El primero de ellos es la suma de A negado más B negado más C. Y esta compuerta OR de acá se está encargando de hacer esa suma. Está sumando A negado más B negado más C. El siguiente paréntesis, A más B negado más C negado, esta compuerta OR se encarga de resolverlo. A más B negado más C negado. Y el último paréntesis, B más C negado, esta compuerta OR se encarga de hacerlo. B más C negado. Fíjense que ese es el nivel de las sumas. En este primer nivel de compuertas se están realizando las sumas. ¿Y qué sigue? Pues el producto de esos tres paréntesis. Y de eso ya se encarga el nivel 2, que es el nivel de la compuerta AND, el que se encarga de hacer el producto. Y él está multiplicando, lógicamente, las tres sumas que vienen del nivel 1 de compuertas para llegar finalmente a la función de salida. ¿Vale? Fíjense que los dos métodos que hemos visto, tanto el POS como la forma SOP, tanto la forma SOP como la forma POS, son métodos que pueden ser implementados en dos niveles. ¿Listo?
yo puedo llevar una función a forma post. Una función que no esté en forma post, yo la puedo convertir. Cualquier expresión puede ser convertida a cualquiera de las formas. No olviden eso. Entonces, tomemos por ejemplo una de las tres funciones que les dije que no estaban representadas en forma post y vamos a convertirla de manera que sí lo esté, ¿vale? Me voy a ir con este ejemplo de acá. Esa función no es post, recordemos, no es forma post. ¿Por qué? Porque tengo productos, miren, tengo productos acá, no estoy solamente sumando productos, sino que tengo también productos de variable, lo que hace que no sea forma post, entonces vamos a corregirla, ¿vale? Para corregirla, recordemos primero la regla 12 de la álgebra booleana. La regla 12 de la álgebra booleana nos dice que x más y por z es igual al producto, perdón, a la suma de x más y multiplicado por la suma de x más z. Revisen sus apuntes, revisen las diapositivas anteriores de la clase anterior y verán que esta es la regla 12 de la álgebra booleana. Ahora bien, utilicemos esa regla para manipular la función original de forma que consigamos llevarla a una forma post. Fíjense que el segundo paréntesis no tiene problema. Este C más D es un término suma y ese término está correcto. El problema lo tenemos es con el primer paréntesis. Esto no es un término suma. AB más A por C no es un término suma. Entonces, trabajemos sobre él. Trabajemos únicamente sobre él inicialmente, ¿vale? Si yo aplico la regla 12 de la álgebra booleana a esa expresión, yo puedo decir que A por B más A por C es igual a un paréntesis de A por B más A por otro paréntesis de A por B más C. No he dicho ninguna mentira, simplemente he roto este producto para convertirlo en dos paréntesis distintos, ¿vale? Pero fíjense que a cada uno de esos paréntesis resultantes que sigue sin cumplir, porque todavía no tengo ahí una suma pura, tengo todavía productos que sigue sin cumplir, le puedo volver a aplicar la regla 12. Y cada paréntesis de eso lo puedo reconvertir en otros dos. De ese primer paréntesis me saldría esto y de ese segundo paréntesis me saldría esto. Ahora sí, si integro todo ese resultado en la expresión original, es decir, si reemplazo esos cuatro que me acaban de dar por este de acá, que fue de quien los obtuve, pues voy a llegar a esta expresión y ojo, esa expresión sí es forma post. O sea que, repito, podemos manipular las expresiones para llegar a una forma de producto de sumas partiendo de una función que originalmente no estaba expresada así. Muchachos, como ejercicio les dejo que ustedes practiquen convirtiendo las otras dos funciones, estas dos de acá, ¿vale? Que no son forma post, en una forma post, ¿vale? Miren a ver cómo por medio de la álgebra booleana lo pueden hacer. Bien, continúo. Al igual que existe forma subcanónica, pues también tenemos forma postcanónica y tiene la misma definición, es decir, la forma postcanónica es aquella en la cual cada término suma, cada término de la función contenga todas las variables de la misma. Les pongo aquí un ejemplo. Miren, esa función está definida para tres variables, A, B y C. Y fíjense que cada término suma contiene todas las variables de la función. Ese término suma contiene A, B y C. El siguiente también, el siguiente también. Por tanto, esa función está expresada en forma canónica. Y como es una forma post, pues decimos que está expresada en forma postcanónica. Miremos dos ejemplos, ¿vale? Tres ejemplos de funciones que sí y no lo están. La primera, el primero de ellos, esta función, ¿por qué no está expresada en forma canónica? Muy sencillo, porque a este término suma le falta la variable q y a este término suma le falta la variable p. ¿Es una forma post? Sí, está bien, es una forma post, está expresada como producto de sumas, pero no es canónica. No cumple con el requisito de que todos los términos suma contengan todas las variables de la función. Vámonos con la segunda. Esta función, si es post, perfecto, y si es canónica, porque fíjense que todos los términos suma de la función incluyen las tres variables de la misma. Y finalmente, la última función, esta, es claro por qué no es post, porque ningún término contiene las tres variables de la función, o sea que esa es la razón por la cual no es canónica. Ojo, sí es post, pero no es canónica. Cualquier expresión puede llevarse a forma canónica, o sea, puedo corregir ese problema que tengo ahí en esas expresiones para llevarla a una forma canónica. Miremos cómo. Voy a coger una función de ejemplo, esa función que ustedes están viendo ahí, esa función claramente no es canónica y lo podemos ver porque el término del medio, el término suma, p más q negado, no contiene las tres variables de la función, contiene únicamente dos de ellas, le está faltando la variable r. Muy bien. Si yo le sumo a una variable el número 0, si yo le sumo un 0,
no altero el valor de la variable, ¿vale? Si yo a una expresión sumo un cero, no la estoy alterando. O sea, recuerden que el cero es precisamente eso, el módulo de la suma, lo mismo que el uno era el módulo de la multiplicación. En el ejemplo pasado, cuando lo hacíamos con SOP, yo multiplicaba por uno, porque al multiplicar por uno no altero. Aquí lo que hago es sumar un cero, porque tampoco altero. Si yo a un número le sumo un cero, no lo estoy alterando. Muy bien, entonces es lo que hemos hecho en este primer paso en el proceso de conversión. He sumado un cero. Ahora lo que debo buscar es expresar ese cero en función de la variable que me falta. O sea, ¿cuál es la variable que está faltante en ese término? La variable r. ¿Cómo puedo expresar el cero en función de la variable r? R por r negado. Eso es igual a cero. Cualquier variable por su complemento es igual a cero. O sea, si yo reemplazo ese cero por r negado y luego aplico la regla 12 de la álgebra booleana, fíjense que este paréntesis se me convierte en dos paréntesis, uno por este lado y otro por este lado, pero en donde ahora sí se cumple que contiene todas las variables de la función y he conseguido llevar una función que no estaba en forma canónica como esta a una función que sí está en forma canónica como esta que vemos acá, ¿vale? Muy bien, o sea que cualquier expresión puede ser llevada así. Muy bien. Cuando tengo formas canónicas en la forma post de representación, a cada uno de los términos suma se le conoce como un max término de la función, ¿vale? Como un max término. En la forma SOP hablábamos de min término, en la forma post hablamos de max término, ¿vale? Y los max términos, cada max término será igual a cero para una combinación específica de la variable que lo compone, ¿vale? Fíjense que esto es todo muy similar, es como un paralelo. En el tema SOP les decía que un min término es igual a 1 porque era un producto es igual a 1 solamente para un caso específico de variables, pues aquí, como es un término suma, ya no es un producto, sino suma, la suma será 0 solo para un caso específico de las variables. Eso es. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En esa función postcanónica que tenemos en pantalla, tengo dos max términos. Bueno, sé que son max términos porque la función es canónica, ya lo sé, ¿vale? Si no fuera canónica, yo no podría decir que son max términos. Digo que esos términos suma son max términos porque ya puedo ver que la función está, es canónica, ¿vale? Muy bien. Entonces, tengo dos max términos. Déjenme trabajo con el primero, con a negado más b más e negado. Voy a empezar con este primero. Fíjese que hay una única combinación de variables que hace que ese paréntesis sea cero. ¿Cuál? Que a valga 1, que b vea 0 y que c valga 1. Es la única combinación que hace que esa suma sea 0. ¿Vale? O sea que si yo reemplazo valores a igual a 1, pues a negado me va a dar 0, b igual a 1, perdón, b igual a 0, pues me da 0, y si reemplazo c por 1, c negado me va a dar 0. 0 más 0 más 0 hace que todo ese paréntesis sea igual a 0. Muy bien. Déjenme, me voy con el otro. A negado más b negado más c. Lo tengo aquí abajo. Entonces, hay una única combinación de variables que hace que este paréntesis sea 0. ¿Cuál? Que a sea 1, que b sea 1 y que c sea 0. Es la única combinación que hace que esos términos, que ese paréntesis, perdón, sea igual a 0. Pues al igual que hicimos en el caso anterior, yo puedo coger esos códigos binarios que estoy asignando, que estoy descubriendo, que estoy hallando, que hacen que ese término sea 0, para determinar el código numérico, el código decimal que le puede corresponder a cada uno de esos max términos. Entonces veamos. Les acabo de decir que para el max término a negado, b negado, hay solo una combinación de variables que hace que ese paréntesis sea 0. ¿Cuál? Que a sea 1, que b sea 0 y que se valga 1. A ese número 101 le corresponde, ¿qué número en base 10? El número 5. 101 es 5 en base 10. Por tanto, este max término de acá, este max término, se conoce como max término 5. Fíjense que ahora he usado la notación de M mayúscula. Cuando hablé de min términos eran M's minúsculas, ahora cuando hablo de max términos van a ser M mayúscula. Y miremos el segundo ejemplo, el segundo max término que teníamos, a negado más b negado más c. Pues la única combinación de variables que hace que ese max término sea 0 es 1, 1, 0. Y ese código binario 1, 1, 0, ¿qué número le corresponde en decimal? El número 6. Por tanto, este max término es el max término número 6. Muy bien. Y los vamos a denominar entonces
como max término 5, el primero de ellos, y max término 6, el segundo de ellos. Recuerden la notación, M mayúscula y el subíndice con el numerito del código binario que le hemos asignado, ¿vale? Yo puedo entonces, como estoy trabajando en la forma POS, que es producto de sumas, yo puedo decir que la función puede ser expresada como producto de max términos. Lo mismo que yo decía antes, que era una suma de min términos, aquí puedo decir que es producto de max términos. Yo sé que este de acá es el max término 5, yo sé que este de acá es el max término 6, pues lo que yo tengo ahí es el producto de los max términos 5 y 6. O dicho de otra forma, la productoria de los max términos 5 y 6. ¿Conocen este símbolo? Este símbolo es el símbolo de la productoria, ¿vale? El producto de los max términos 5 y 6. Y si yo evalúo la tabla de verdad de esa función, me voy a dar cuenta que justo para aquellos max términos que hallé de la función vale 0. ¿Vale? La función vale 0 para esos max términos. Entonces, los max términos, ¿qué son? Son los valores, son aquellos valores para los cuales la función vale 0. ¿Por qué lo sé? Miremos, no estoy mintiendo. O sea, ¿cuánto tenía que valer A, B y C para que la función fuera 0? Miremos acá, 1, 0, 1. Y perdón, me devuelvo un segundo. 1, 0, 1 tenía que valer A, B y C para que este max término de acá, para que esta expresión fuera igual a 0. ¿Y el otro cuál era? 1, 1, 0. Véanlo acá, para que este max término fuera igual a 0. Y son justo los valores a los que después de haber evaluado la tabla de verdad, veo que llego. El 1, 0, 1, mírenlo acá, y el 1, 1, 0 justo debajo. Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos la tabla de verdad, yo a partir de la tabla de verdad también podría saber cuáles son los min términos y max términos de una función. Los min términos van a ser aquellos para los cuales la función vale 1 y los max términos van a ser aquellos para los cuales la función vale 0. Es así de sencillo. ¿Listo? Miremos dos ejemplos. Uno, expresar como productos de max términos las siguientes funciones. Miremos el primero. ¿Vale? Tengo esta función. La primera pregunta que me debo hacer, lo mismo que hacíamos ahora, es preguntarme, ¿es forma POS? Sí, es una forma POS. Ahí tengo productos de sumas. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿es canónica? No, a eso sí, no lo cumple. ¿Por qué? Porque a ese término de acá le falta una de las variables. Entonces, la podemos hacer canónica, no pasa nada. Entonces, vamos a convertir esa función en canónica. ¿Cómo? Sumándole un 0. Entonces, si yo le sumo un 0, luego reemplazo ese 0 en función de la variable que me está faltando, que es z más z negado, aplico regla 12 de la álgebra booleana y llego a esta expresión de acá. Entonces, ahora sí, tengo una función POS que no solamente es POS, sino que también es canónica. Y ya con esa función puedo empezar a proceder. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, hallar simplemente los códigos. ¿Qué código binario le corresponde a cada uno de esos max términos? Pues muchachos, vamos a hacerlo. Aquí lo estoy haciendo de forma muy detallada, me voy muy despacio, pero la idea es que ustedes vayan cogiendo experiencia, más cancha con esto y lo vayan sacando muchísimo más rápido, ¿vale? Voy a empezar con el primero de ellos. X más Y negado más Z negado. Véanlo ahí. Entonces, este de acá. ¿Cuánto tiene que valer X, Y y Z para que ese paréntesis valga 0? X tiene que valer 0, Y tiene que valer 1 para que Y negado valga 0 y Z tiene que valer 1 para que Z negado valga 0. O sea que ese código binario 0, 1, 1 que se corresponde con el número 3 en decimal, ¿vale? Pues nos genera el max término 3. Por eso decimos que esta expresión de acá, esta es el max término 3 de la función, ¿vale? Y así para los siguientes. Bueno, miremos otro, miremos por ejemplo este de acá. ¿Cuánto tienen que valer las variables x, y, z para que ese paréntesis sea 0? Pues x tiene que valer 0, y tiene que valer 0, z tiene que valer 0. Al código binario 0, 0, 0, ¿qué número decimal le corresponde? Pues el 0. Por tanto, este es el max término 0 de la función. Eso es, ¿vale? Y lo mismo para los otros. Bien. Y con eso ya puedo expresar la función. Esa función que está en producto de sumas la puedo expresar como la productoria de los max términos 0, 1, 3 y 6 en este caso, ¿vale? Aquí los he ordenado de forma ascendente para que sea más ordenada la representación. Y aquí tenemos otro ejemplo que quiero que ustedes verifiquen, que es un ejemplo de lo mismo, un poco ya de lo que les he contado, con una función de 4 variables, en la cual ocurre exactamente lo mismo. La función es POS. Muy bien, la función es canónica, entonces puedo proceder, perfecto, y lo que hago es hallar cuáles son los códigos binarios de cada uno de estos max términos de la función
para poder hallar su representación como suma de max términos. Y si ustedes reemplazan, verifican los cálculos que hay acá, llegan directamente a esto. ¿Listo? Muy bien, pues esto es lo que les quería contar sobre las formas estándar de representación de expresiones booleanas, y en nuestra próxima clase o en nuestro próximo video seguiremos avanzando en la forma como manipularemos estas expresiones para usarlas en la simplificación, el análisis y la implementación de circuitos lógicos digitales.